Hola familia de Love Revolution, qué alegría tenerlos aquí. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Desen un aplauso a ustedes, por favor, por estar aquí en casa. Sean todos bienvenidos. Qué bueno es estar un domingo disfrutando de la presencia de Dios. Gracias, crack. Y bueno, ¿cuánto le damos un aplauso a Papá Dios también por esta oportunidad que nos da? Estamos en el aplausómetro. Así que bueno, gracias a todos por venir. ¿Quiénes nos acompañan por primera vez? Los que hoy nos visitan por primera vez, bienvenida, bienvenido, bienvenidos por acá, por acá, por acá. Ahora, por favor, a ellos un aplauso por acompañarnos. Gracias, igual a los voluntarios, gracias a todos los que hacen posible esto. Somos Love Revolution, bienvenidos a esta experiencia de las 10 de la mañana. Recién acabamos de culminar la de las 8 de la mañana y bueno, es un privilegio para nosotros recibirte, poder disfrutar juntos la iglesia. En casa decimos que la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla y sabemos que disfrutamos la palabra de Dios, disfrutamos esos tiempos de alabanza tan especiales, como decía mi esposa, que a veces cuando tú oras no se trata de ganar, a veces se trata de perder. Cuando tú oras pierdes ansiedad, cuando tú adoras pierdes preocupaciones. Eso es algo muy positivo de cuando adoramos a Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo en esta mañana? Muy bien, quiero compartirles una historia que a mi criterio es una de las historias más jocosas de la palabra de Dios, pero que es lo más atractivo. La Biblia no es un libro retrógrado como muchos piensan, no es un libro misógino, no es un libro obsoleto. La Biblia está llena de riqueza. La palabra de Dios es atractiva, la palabra de Dios no hay que decorarla, definitivamente la palabra de Dios es espectacular, es especial y dice la Escritura que en ellas está nuestra vida eterna. Así que acompáñame ahí por favor en la pantalla. Son unos versículos, vamos a leerlos bastantes, pero quiero que te metas en esta aventura. ¿Están conmigo? Números capítulo 22, vamos a leerlos del verso 5 al 34, ¿listo? Dice, en aquel tiempo Balaán, hijo de Beor, vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río Éufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje para Balaán: un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podrías venir para echarles una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien le va bien y cuando lo maldices le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo ¿de qué? De Israel, ¿cierto? Hay una importancia en entender lo que está pasando con Israel siempre. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de este territorio. Los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaam, también le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Y Balaam les dijo, quédense aquí esta noche, mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Así lo hicieron. Esta noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Como si Dios no supiera, ¿no? Balaam contestó, vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac. El rey ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre el pueblo que se escapó de Egipto, puesto que acamparon frente al territorio de Moab. El rey quiere expulsarlos de allá. Versículo 12. Entonces Dios le ordenó a Balaam, no vayas con esos hombres ni le eches la maldición a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Su eterno amor de Dios con Israel, para aquellos que lo quieren entender. Al día siguiente Balaam se levantó y les dio a los hombres el mensaje que Dios le había dado: regresen a su país porque Dios no me deja ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron, le dijeron a Balaam que a Balaam no quería ir. Entonces Balac envió a un grupo grande de los jefes más importantes de Moab. Cuando llegaron donde estaba Balaam, le dieron este otro mensaje: ven de inmediato, no te resistas. Si maldices a ese pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. Pero a pesar de eso, Balaam dijo, aunque Balac me ofrezca su palacio repleto de oro y plata, no haré lo que me pide. No puedo desobedecer al Dios de Israel. Quédense aquí esta noche y veremos lo que me pide hacer Dios. Esa noche Dios le dijo a Balaam, si estos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Versículo 21, aquí la historia se empieza a volver tragicómica. Dice, Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso un ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y con dos ayudantes que iban con él. Cuando la burra vio el ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam con una espada, se salió del camino sin pensarlo más. Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino.
Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto en medio de 2 muros de piedra y de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y aplastó a Balaam el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro. Cuando, dice el verso 27, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y no quiso dar ni un paso más. Balaam se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. En ese momento Dios hizo que la burra hablara y dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Y Balaam le respondió: te burlaste de mí. Yo no sé qué es peor en la historia, que la burra hable o que el hombre le conteste, ¿cierto? ¿Pero qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Balaam respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano te mataría ahora mismo. La burra replicó: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal como hoy lo has hecho conmigo. Tienes razón, contestó Balaam, ¿sí? En ese mismo instante Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacar con su espada. Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Balaam respondió: perdóname, Señor, me he portado muy mal. Papá Dios, te damos gracias en esta linda tarde, en esta linda mañana, Señor, por esta segunda experiencia. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que en los próximos minutos nos hables, Señor, nos inspires a través de tu palabra y que este mensaje, Señor, no solamente nos instruya, porque la palabra no es solo información, es transformación, Señor. Dejamos tu palabra en tus manos para que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que leo esta historia es ineludible no recordar un viejo chiste de un hombre que tenía un perro y un gato, ¿sí? Y entonces en medio de un paseo, el gato negro le dio por hablar, ¿sí? ¿Por qué gato negro? No sé, porque le tienen como racismo a los gaticos negros, ¿no? Pero el gatico negro le dio por hablar y decir: ¿para dónde vamos? Y cuando el gato dice ¿para dónde vamos?, lo escucha el hombre, lo escucha el perro y salen super mega contra hiper archi extra ultra macro pentaveloces del susto tan increíble de haber escuchado al gato hablar. Y cuando por fin llegaron a un lugar donde se sentían seguros, el tipo está respirando un poco agitado y el perro le dice: qué susto nos pegó ese gato, ¿no? Sí. No sé qué es peor, ¿cierto? Pero yo escucho esta historia y me llama mucho la atención. Cómo el hombre de Dios está en medio de una conversación con la burra, la golpea, está estresado, está frustrado y la burra le habla. Para eso voy a hacer un ejemplo sencillo. Necesito que venga David, por favor. No sé, vía Juanca, le tengo confianza, puedes venir, por favor. Y necesito 2 hombres más, 2 hombres acuerpados, musculosos que puedan venir a este lugar. Acá los tenemos, ¿listo? Daniel. Estoy hablando por fe, obviamente, ¿no? Entonces aquí están estos 2. Muy bien, denle un aplauso a estos modelos, por favor. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Porque la Biblia hay que dramatizarla y entenderla. ¿Listo? Te otorgo el privilegio. ¿Dónde está Juanca? Juanca, vas a ser el burro. ¿Listo? Muy bien. Señor David, ¿puede hacerse allá en la esquina, por favor? Nata, ¿puede vestírmelo? Davidcito, siéntese, por favor, ya. Está bien, gracias. Puedes cantar al final conmigo. ¿Listo? Entonces, póngamelo como un ángel, por favor. No me lo ponga como Gasparín, ¿no? Queremos que sea un ángel, no parezca Gasparín, pero bueno. ¿Listo? Ustedes, venga, Juanca, ¿listo? Muy bien. Quítese la máscara un momento. No, perdón. No, mentira. Hágase acá. Muy bien. Entonces, listo. Póngase la máscara. Muy bien. Escuche esta historia. Resulta que había un rey malvado. ¿Listo? Quítesela un momento, por favor, para que no se me ahogue mientras cuento la historia. ¿Listo? Entonces había un rey que era muy malvado. ¿Listo? El rey malvado. Póngasela, por favor. No, mentira. ¿Listo? Había un rey muy malvado que quería maldecir al pueblo de Israel, ¿cierto? Como pareciera desde tiempos antiguos hasta tiempos actuales, hay una bronca contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y entonces ese rey le dijo: mire, te doy plata, te doy reinos, te doy palacio, te doy lo que sea, Balaam, hombre de Dios, si sales y echas una maldición al pueblo de Israel. Y entonces en medio de ese momento confuso, dice que Balaam tomó camino hacia esa ciudad. Entonces vamos a simular, listo, por favor, yo más al subir encima suyo. Y dice que se fue con 2 ayudantes. Juanca, preparado, 1, 2, 3, listo. Y entonces se subió en la burra, listo, vamos despacio. Pero cuando van de camino, oh sorpresa,
dice que la burra, David, hágase allá, por favor, Ángel. Dice que observó, dice que observó, devuélvase un poquitico, este muchacho está muy actor, ¿listo? Dice que la burra observó al ángel de Jehová y la burra se detiene, deténgase. Entonces cuando se detiene como el hombre de Dios, ande, ande, y no, pero ella se queda quieta, ¿no? Entonces en ese momento al hombre de Dios se le sale la piedra así, coge a palo, le pasa y ta, ta. Él se portó mal, Pablo, y lo coge a palo y ta, le da palo. ¿Por qué no se mueve así? La burra estaba observando algo que el hombre de Dios y sus dos ayudantes no estaban observando. Entonces la burra se detiene. Entonces él dice, bueno, arranque otra vez. Entonces se vuelve a subir, ¿listo? Se vuelve a subir, pero esta vez dice que el camino se hizo más angosto, ¿listo? Entonces aprejuntes acá, arrejuntes. Y entonces dice que la burra se detiene y contra un muro espicha el pie del hombre de Dios, ¿cierto? Y el hombre de Dios le da rabia porque le espichaban el pie y vuelve y coge así, y le da palo, y le da palo a la burra. No, y ahora me lastimó el pie, ¿cómo voy a jugar los lunes? ¿Sí? Yo que soy el goleador del equipo. ¿Qué dirán mis alumnos, mis hijos, el paisa que está por ahí, el de Rigo y todos los que juegan en la primera sede del lunes? Me dobló el tobillo y le dio más piedra y le dio más palo a la burra porque el camino se hizo más angosto. Y entonces por tercera vez el hombre dice, esta burra por fin va a andar. Se vuelve a subir a la burra, pero esta vez dice que había un camino más estrecho. ¿Listo, Juanca? No sé qué nos está viendo, pero camina hacia allá porque nos caemos al abismo, ¿no? Entonces dice que esta vez la burra se acostó, ¿listo? Se echó, échese por favor, échese. Y no quiso andar. Y entonces el hombre de Dios coge y le vuelve a dar palo y tácate, y le vuelve a dar palo y le vuelve a dar palo, hasta que la burra no rebuznó, rezongó, ¿cierto? Entonces ya deje de pegarme, ¿cómo se diría? Actúe. Alegue. La burra ya está convertida. Alegue, un micrófono, ahí por ahí, micrófono. ¿Listo? Ya no me pegue más, tiene que decir la burra, no me pegue más, ¿listo? Entonces, en ese momento que le vuelve a pegar por tercera vez, ya no me pegue más. Y entonces el hombre dice, pero es que usted se lo merece, ¿sí? O sea, te puedes imaginar lo distraído que estaba Balaam. La burra está hablando y él ni por enterado se dio, él entabló una conversación, ¿sí? Le digo, usted se lo merece. Y entonces la burra un poquito melodramática empieza, yo que te he sido leal, yo que te he sido fiel, yo que te he servido toda la vida. ¿Cómo es? Yo que te he sido leal, yo que te he sido fiel. Eso es un burro de la Rosa de Guadalupe, pero no importa, ¿sí? Y entonces el hombre de Dios reflexiona y dice, sí, tienes razón, ¿sí? Y entonces, en medio de esa situación, el hombre de Dios ni se estaba percatando de que estaba teniendo una conversación con una burra. Dos, sus ayudantes de verdad no ayudaron para nada porque tampoco estaban viendo lo que quizás la burra sí estaba viendo. Por eso mi título del mensaje de esta mañana es Cuando ser burro es cool. ¿Listo? Démosle un fuerte aplauso a los modelos, por favor. Muy bien. Usted solo tenía que levantar la espada. ¿Listo? Muy bien. Juanca, présteme la máscara, no se la lleve. ¿Listo? Entonces escuche esto. Es interesante, no, es que a Juanca lo amo mucho, le debo confianza. Entonces, es interesante saber que la historia de Balaam nos debe traer un recordatorio a nosotros de cómo nosotros muchas veces nos dejamos distraer. Ahora, si yo pudiera hacerte dos preguntas, sería, ¿por qué estamos tan distraídos en nuestra cotidianidad? Quizás una de las preguntas que te haría es, ¿por qué no lo reconocemos en nuestro caminar? Balaam no estaba reconociendo en su caminar al ángel de Jehová, estaba justo en sus narices. La burra pudo ver lo que él no estaba viendo. Ahora, lo que me confronta de esta situación es lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 8, cuando dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y es preocupante cuando muchos de nosotros nos damos cuenta que podemos venir un domingo por la mañana, sabernos las canciones, sabernos la liturgia religiosa de qué es venir a un domingo a cantar, a saltar, a disfrutar de una experiencia, pero pareciera que lo estamos adorando de labios, pero nuestro corazón está a kilómetros de Dios.
Nuestro corazón está distante de Dios. No lo reconocemos en nuestros caminos. No lo reconocemos en nuestra cotidianidad y normalizamos eso. La preocupación más grande es cuando normalizamos, nos volvemos ebrios de la normalidad y no nos percatamos que hay prioridades en nuestra vida. El reino de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú quieres que las añadiduras lleguen a tu vida, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quieres que Dios te consienta, te mime, te complazca, te recompense? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El problema es que normalizamos tener una vida mediocre con Dios. Normalizamos el pecado en nuestra vida, normalizamos aquellas cosas que no están bien. Hay un pasaje en la historia, una historia también de esas que son un poquito duras, que un poquito hostiles de digerir. Y es la historia de una mujer que le fue infiel a su esposo y se regresó a casa de sus padres. La historia, para contársela rápida, dice que el hombre va de regreso a la casa de los padres de su mujer para recuperar a su esposa. Dice que pasa un par de días y siempre que se quiere devolver, el suegro lo persuade y le dice, ay no, ¿qué es? ¿Otro ratico? No, mira, almuerza y después se va después del almuerzo. Se queda a almorzar y después del almuerzo le dice, no, mejor que si sale por la mañana temprano, ya está muy tarde. Y así durante varios días lo persuade para que no se vaya, hasta que el hombre dice, no, yo ya me voy a ir de regreso con mi mujer, con mi esposa. Y entonces decide tomar maletas, irse con su esposa, pero llegan a un pueblo, a un caserío, y llegan demasiado tarde y no hay hospedaje para ellos. Entonces el hombre se va a la plaza, esta historia está en la palabra, y cuando se va a la plaza, en ese momento un hombre campesino pasa y dice, ¿qué hacen ustedes a estas horas de la noche? No encontramos dónde hospedarnos, pues caminen y quédense en mi casa. Cuando se lleva el campesino a los esposos a la casa, dice que estando en la casa, unos hombres tocan a la puerta y le dice, saquen a ese hombre que queremos tener relaciones sexuales con él. Y entonces el campesino, anfitrión del hogar, dice, no, eso sería una afrenta. ¿Cómo se les ocurre que eso pueda acontecer? Eso sería humillante. No, saque lo que queremos tener y no nos vamos a mover hasta tener relaciones sexuales con ese hombre. Y entonces mira la respuesta del dueño de la casa. Yo tengo una hija virgen. Si quiere yo se la saco y hagan con ella lo que quieran. Sé que esta historia parece un poquito machista, un poquito, misógina y no sé qué interpretación puedes tener. Lo cierto es que en medio de eso el esposo saca a la esposa y entonces los hombres malvados la violan una y otra vez, la golpean toda la noche. Cuando amanece, llega el día siguiente, el hombre sale y observa a su esposa toda violada y toda golpeada en el suelo. Le dice, camine que nos vamos, pero ella no responde de lo golpeada que está. Entonces el hombre la sube al caballo y emprende el camino, y cuando llega a cierto lugar, ve que su mujer no responde, está violada, está golpeada. Entonces decide descuartizarla y entregarla, repartirla en varios lugares. La Biblia termina esa historia diciendo, piensen en esto, mediten en esto y díganos qué hacer. Me encanta su silencio. ¿Te puedes imaginar cómo eran los tiempos antiguos en muchos contextos históricos? Y ahora alguien diría, los pecados actuales, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra harían sonrojar nuestra generación. La Sodoma y Gomorra que veíamos, un lugar decadente, hostil, un lugar lleno de lujuria, laxivia, maldad. Dice que hoy los pecados actuales de nuestra generación harían sonrojar a Sodoma y Gomorra, porque normalizamos lo que no está bien. Normalizamos tantas cosas que vemos a diario en nuestra sociedad, cosas que son devastadoras, cosas que son difíciles. Hay cosas que tú dices, uy, no, es que eso es demasiado complicado, ¿sí? Alguien diría, uy, no. Hay cosas que son catastróficas. Yo creo que yo comí carne de ratón, ¿sí? Solo los de Bucaramanga entendemos eso, ¿cierto? Yo creo que eso fue catastrófico. Pachuchito, que yo creo que comí carne de ratón, ¿sí? Eso no es tan importante como las verdades del reino. Hemos normalizado el pecado. Hemos normalizado vivir desconectados de Dios. Hemos normalizado adorar a Dios con nuestra boca, con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 36, verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.
A mí me encanta esto por una razón, porque nuestro corazón se ha vuelto un corazón de piedra, producto de normalizar lo que no está bien. Nuestro corazón se ha vuelto un corazón de piedra por normalizar el pecado en nuestra vida. Mire, para ser honestos, miremos algo. Mi esposa me regaña porque yo entro a redes sociales a ver esas páginas denuncia el ñero de su barrio. ¿Sí? Esas páginas, lo que pasa en Bucaramanga sin censura. ¿Sí? Y salen los titulares, hombre recibió 77 puñaladas en el ojo, probablemente lo pierde. ¿Sí? Y uno como que ver el video sin censura en la siguiente imagen y uno, ¿sí? Y mi esposo, ¿usted por qué ve eso? Y yo en la noche, no, soñándome eso, sí, pero así somos, bueno, no sé, así somos la mayoría de hombres, viendo esas páginas así todas amarillistas. Y normalizamos eso de modo que cuando ya uno pareciera que es una catástrofe, algo difícil, uno lo ve como normal. Muéstrame el video, ¿sí? No, le pegaron 877 puñaladas, 450 impactos de bala, probablemente sobrevive. Y uno, muéstrelo, cómo quedó. Y ese normalizar, pues hizo que nuestro corazón se volviera insensible. Por eso Ezequiel dice, les cambiaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne nuevo y un corazón tierno y receptivo. La TLA dice, yo les daré vida nueva. Haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Algo que yo puedo interpretar o que puedo reconocer de ese pasaje es que es un poco tranqui para decirlo, ¿no? Les quitaré el corazón terco y testarudo, porque si somos honestos, muchas veces somos tercos y testarudos. Y Dios quiere darnos una vida nueva. De modo que entendamos que ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el corazón terco de piedra, que el corazón testarudo lo reemplace Dios por un corazón nuevo, una vida nueva. Balaán aparentemente tenía conexión con Dios, tenía sensibilidad, pero en algún momento se dejó distraer y cuando Satanás no pueda destruirnos, intentará distraernos. Y entonces la distracción hizo que ni sus ayudantes, que no ayudaron para nada, no pudieran ver el ángel de Jehová, pero su burra sí lo pudo ver. Su burra tenía sensibilidad, tenía la visión 20/20, estaba sincronizado con lo que estaba ocurriendo. De modo que lo que yo puedo aprender de esta historia son dos cosas. Número uno, con quien andas importa mucho. Con quien tú andas importa mucho. Balaán tenía 2 ayudantes, pero para nada le pudieron ayudar, para nada pudieron servir. Primera de Corintios capítulo 15, versos 33 y 34 dice, no se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Sé que lo habrás escuchado en alguna de las cantaletas de tu mamá. Y usted juró que era una frase de su mamá. No, esta es una frase de doña Arminda. Sí, esa señora me dijo eso. No, las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres. Me encanta esta versión, la NTV dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Piensen en lo que es correcto y dejen de pecar. Dice, para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Wow, este versículo, tú lo lees y nos pasa lo del espíritu de la hermana Amparo de Grisales. Te eriza, porque para vergüenza los digo, algunos no conocen a Dios en absoluto. Porque nuestra vida está llena de terquedad, nuestra vida está llena de testarudez. Y cuando miramos a nuestro alrededor, las personas a nuestro alrededor, quienes nos rodean, comunica mucho con quienes nos rodeamos. Es importante que prioricemos con quién andas, porque importa mucho con quién te rodeas. Amigos que tenían un paralítico, vieron que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba a ciegos, paralíticos, resucitaba muertos y llegaron al lugar, estaba abarrotado, tú conoces la historia a la perfección. Y ellos no se quedaron en el problema, sino buscaron la solución, rompieron el techo, hicieron que las tejas se cayeran, hicieron que su amigo paralítico descendiera justo donde estaba Jesús, porque los verdaderos amigos son aquellos que te ponen cara a cara con Jesús. Esos son los verdaderos amigos. A mí me encanta porque en los agradecimientos mi esposa leí algunos de doy gracias por mi amigo, por mi amiga que me llevó a la iglesia.
Esos son los verdaderos amigos, no aquellos que te invitan a farrear de pronto un día por la noche. En la cárcel, cuando vamos a predicar, eso esta semana volvemos, cuando vamos a ver esos videos de cuando estaban ahí haciendo su hurto, estaban haciendo un montón de cosas, ¿qué es lo que ocurrió? Uno de ellos fue golpeado, capturado, y su amigo que le juró que no, somos BFs. Mire, Pachuchito, que yo nunca lo voy a dejar solo, lo dejó morir. El propio moridero se fue, salvó su vida y el otro pagó su canazo. Esa es la realidad. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Se dice que tú te pareces a las 5 personas con las que más te rodeas. Te pregunto, ¿estás bien o estás en problemas? Voy a repetirte eso una vez más. Si tú te pareces a las 5 personas con las cuales más frecuentas, con las cuales te rodeas, ¿estás bien o estás en problemas? No me tiene que responder eso a mí, por favor. Allá en redes sociales y en la transmisión, respóndaselo a sí mismo. Porque esas personas que nos rodean, ¿te drenan? ¿Te aportan? Estos días estaba escuchando al pastor Andrés Speaker, un mexicano que hablaba sobre la salud mental en los pastores. Y decía, los pastores deberían reconocer 2 grandes verdades. Número 1, ¿qué los drena? Y número 2, ¿qué los hace felices? Porque ¿qué los drena? Es donde gastamos nuestra energía, donde nos salen un montón de canas, un montón de problemas, la úlcera, la gastritis, el reflujo. Parecemos como el comercial de Dolorán. ¿Le duele la rodilla? Sí, señor. Sí. ¿Le duele la cabeza? Sí, señor. ¿Quiere estrangular a su equipo? Sí, señor. Sí. Y a veces pasa eso. Pero sabemos lo que nos drena, ¿no? Identificamos lo que nos drena, pero también tenemos que identificar qué nos hace felices. Ahora, cuando miras a tus amigos, ¿son de los que te drenan, los que soban tus dramas? Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿O son aquellos que te inspiran a seguir a Jesús? ¿Pasas tiempo con personas que te inspiran a leer la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo con personas que te invitan a tener un curso o a leer un poco más de la Escritura? A veces estamos, de hecho, si no lo has hecho, para los que no tienen una Biblia en físico, que es recomendada, yo soy old school, vieja escuela, pero YouVersion, tú la puedes descargar, tiene el versículo del día, puedes leer el versículo del día, pero sal del versículo del día, por favor. Puedes leer la maravillosa palabra de Dios. Hay versículos constantemente, hay planes de lectura. Necesitas ayuda en las finanzas, hay planes de lectura en las finanzas, planes de lectura para matrimonios, planes de lectura si estás batallando con la depresión, planes de lectura si tal vez eres soltero y esos que hacen la oración, Señor, me quiero ir al cielo santo pero no virgen. Ahí hay esos planes de lectura para que puedas entrar y conocer la voluntad de Dios para tu vida. Porque algunos dicen, yo quiero, Señor, que tú me des una mujer como la voluntad tuya, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Todo eso lo puedes encontrar en la Biblia. Por eso te digo, las personas que están a tu alrededor te inspiran a seguir a Jesús. Las personas que te rodean te motivan a sumergirte en la palabra de Dios. Yo he creído y como pastor amo que en medio de ser una iglesia con un performance contemporáneo, amamos la Escritura, amamos la palabra. Muchos nos confunden allá afuera diciendo que somos una iglesia mundana, que somos una iglesia. No, es una iglesia que amamos la palabra de Dios. Pero es que obviamente confundimos muchas veces lo que representa esto en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que la sana doctrina es lastimar gente. Y si la sana doctrina es lastimar gente, ¿dónde está lo sano? La sana doctrina no hiere, no lastima, no maltrata. Y creemos que se puede levantar una iglesia que ame la palabra de Dios. La verdadera riqueza no consiste en cuánta plata tenemos en el bolsillo, en nuestra cuenta bancaria. La verdadera riqueza, dice la Escritura, es ser ricos en nuestra relación con Dios. Y eso depende de con quién nos rodeamos. Depende de quién está a nuestro alrededor. Así que, primero, Balaán estaba un poquito mal rodeado porque sus ayudantes no ayudaron para nada. Y lo segundo que entiendo que es una lección para nosotros es ser entendidos en los tiempos, que es el punto número 2. Entender los tiempos que estamos viviendo. Cuando se veían las tribus, había una tribu que era la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar era una de las tribus más pequeñas, pero eran entendidos en los tiempos. Es impresionante saber lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 20. Dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Y aquí voy a darle un giro a nuestro mensaje de la mañana de hoy. Porque así como Balaán se montó a la burra sin saber lo que estaba por delante, no estaba entendiendo los tiempos, muchas veces nosotros dejamos apagar el espíritu.
Muchas veces dejamos apagar nuestra vida con Dios. Y este pasaje dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Y si bien hoy no quiero predicarte un mensaje escatológico que habla del final de los tiempos, me encanta como la dice la NTV, no se burlen de las profecías. Hay una realidad que como iglesia y que como pastor me compete predicarte acerca de necesitamos ser entendidos en los tiempos. Balaam, teniendo una conexión con Dios, Balaam tenía una misión. ¿Recuerdan por qué se subió al caballo? Porque lo estaban persuadiendo. Ve y maldice a Israel. Ve y lanza una maldición contra Israel. Y a veces estamos en una sociedad que no entiende el contexto histórico, el contexto profético de lo que está pasando en nuestra vida. Y déjame decirte en esta mañana, muchas veces no se trata tanto de entender, se trata de obedecer. Si bien la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, a veces vemos la palabra de Dios y decimos, estoy aterrado, asustado, perplejo porque no entiendo la Biblia. Preocúpate por lo que sí entiendes y no pones en práctica. Esa debe ser tu preocupación. No es que había un dragón con cara de suegra que tenía como 20 cabezas. Sí, hay cosas que te pueden aterrar. Pero lo que pretendo hoy con este mensaje es decirte, necesitamos ser entendidos en los tiempos. Y hay dos formas de verlo. La primera forma, porque dice no se desprecien las profecías, no burlen las profecías, es porque hay unos que para todos son conspiranoicos, ¿verdad? Son extremistas, son catastróficos. Y está el otro extremo de los que se burlan de las profecías, las desprecian y las pasan por alto. A esos segundos les digo, y si no es ahora, ¿cuándo? Y vamos a hacer un recorrido interesante, pero yo recuerdo años atrás, yo viví en la época de colegio con algo que se llamaban los mensajes subliminales. ¿Alguien recuerda eso? Sí, yo sé que la mayoría no entiende qué es eso, pero no importa. Pero mi generación, todo era malo. En todos lados se veían al diablo. Pasa alguien y le decía, jóvenes, les queda terminantemente prohibido comprar caramelos loquiño. Y uno, ¿loquiño? ¿Por qué? ¡Ja! Escucha la advertencia, ¿no? Porque si usted compra un caramelo loquiño y estira el empaque, ahí está el número telefónico del diablo. ¿Y uno qué hacía con la advertencia? Uno salía a la tienda, a la caseta donde vendían todo en el colegio, y uno, usted sabe que a las de la caseta uno le dice, vecina o tía, ¿sí? Entonces uno como que, vecina, ¿me da 20 loquiños? ¿Sí? Pero si le habían dicho que está el número telefónico del diablo, no, uno quería coger el loquiño, llevarlo a donde el amigo así, oiga, venga, venga, estire, aliste 200 para llamar al diablo del público, ¿sí? ¿Por qué el público? Porque no habían minutos en esa época, ¿sí? Entonces, y uno buscaba el número telefónico del diablo. De hecho, llegaban profesores y decían, esa es una clase sobre mensajes subliminales en la música. Y sonaba, y el tipo decía, clarísimo, ¿sí? ¿Escucharon, jóvenes? Entonces, como este tipo fumó el cilantro de la casa, pero vuélvanlo a escuchar, y decía, no, estoy anonadado, clarísimo, yo escuché el mensaje. Y todos con la misma cara que usted me está haciendo aquí, sí, como. Y el tipo decía, ahí decía, number 9. Sí. Y uno seguía como, dame más, sí. Lo cual significa número 9. ¡Oh! ¿Y dónde está lo relevante, cierto? Pero si usted coge esos 3 nueves y los invierte, da 666, el número del diablo, y no, ¡oh! Ya no vuelvo a escuchar el guacahuaca jamás en mi vida, sí. Porque era el número del diablo. Es más, salía el tipo a poner la canción, y yo conocí un cielo sin sol, un hombre sin suelo. Y el tipo decía, ¿escucharon? Cielo sin sol, el infierno, ¿sí? Un hombre sin suelo. Diablo es el príncipe de las potestades de los aires. Y uno decía, jamás escuchen, hacer eje, deje. ¿Por qué? Porque hacer eje significa hacer hereje. Barra, ¿sí? Y uno, wow, sí. Uno no vuelve a cantar esa canción de Wilson Mañoma y todo eso por allá, que dice que estaba por allá en la cárcel. ¿Cuál es la canción de la cárcel? La del preso, ¿cómo es que dice? Bueno, esa, sí. Y uno no la escucha porque está hablando de, hay una prisión con tormento eterno.
Y uno, uy, no, si jamás vuelvo a escuchar esas canciones tan mundanas, mejor me voy a escuchar las cristianas. Me robaste el corazón. No escuche esa porque Dios no roba, ¿sí? La Biblia dice, no robarás. Y uno dice, uy, no, pero espere. Y están esos conspiranoicos que todo le ven malo, ¿no? Ese peinado no es del diablo. Esos tenis no son del diablo. Esos tatuajes son del diablo. Esto es del diablo. El diablo dejó de robar el día que los evangélicos le regalaron todo, ¿sí? Porque todo era pecado. Esa música es del diablo. Y todo era pecado, ¿cierto? Esos son los que yo crecí en mi generación, que buscaban mensajes subliminales. Si usted ve el logo de los Chicago Bulls, voltea el logo y en vez de ver un toro va a ver un monje leyendo la Biblia satánica, ¿sí? Véalo en la casa, ¿sí? Uno veía campañas por allá, Coca-Cola, y uno decía, mira, ahí clarito, usted quita esto y dice sexo, ¿sí? No, pero espere. Y a veces están esos que todo es conspiranoico y están los que todo parece mofa, parece burla y no es real. Pero un día Albert Einstein dijo una frase: el azar no existe, Dios no juega a los dados. El azar no existe, Dios no juega a los dados. Y los discípulos tuvieron esa conversación con Jesús. Los discípulos conversando a Jesús le dijeron: ¿cuál señal habrá de tu venida y de los últimos tiempos? Porque uno ve películas donde sacaron que el mundo se acababa por los mayas en el 2012. Y pareciera que en lugar de ver a la humanidad preocupada, todo el mundo está como, sí, porque se imaginaban ellos dejando las deudas, ¿sí? ¿Te imaginas? Me voy para el cielo y ver a la culebra allá, al que le dé uno, lo siento, bebé. Sí. Dice mi esposa que eso pareciera el suicidio de los cristianos, ¿no? Como que, no, yo me quiero ir ya, Señor, porque estoy endeudado. Quiero decirle a todos mis deudores, chupe, sí, me voy. Pero Jesús tuvo esa conversación con los discípulos. De hecho, tú ves películas de Netflix, de Amazon Prime, qué cool son, ¿no? ¿Verdad? Amazon Prime. Y todos hablan del final de los tiempos. Todos hablan de cosas sobre la eternidad. Dios puso en nuestro corazón el sentido de la eternidad. Pero muchos estamos distraídos en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Normalizamos. Y entonces Jesús, como buen Mesías, como buen maestro, dio unas instrucciones y dijo: mira, oirán de guerras y rumores de guerras. Procuren no alarmarse, es necesario que esto suceda, pero aún no será el fin. Eso está en Mateo 24. Oirás de guerras y rumores de guerra. Esta mañana, ayer estaba orando en la tarde y empecé a escuchar todo el conflicto de Israel. Empecé a escuchar todo lo que estaba pasando con Irán, todos los drones que mandaron y estaba en tensión porque hablaban de una tercera guerra mundial. Y como buenos colombianos, hoy salió un meme del papá de Luis Díaz, ese que está así, todo moribundo, diciendo: cuando escuchas desde la tercera guerra mundial, el Bucaramanga aún no ha quedado campeón. Y uno, Dios, espere que quedemos campeones y después sí, por favor, sí. De hecho hoy, Señor, que gane el Bucaramanga o pierda Medellín, amén. Sí, que los paisas los tenemos de hijos, pero oirán de guerra, rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto acontezca. Dice: pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestes, terremotos por todas partes, pero esto será apenas comienzo de dolores. Apenas comienzo de dolores. Y usted está llorando por el niño también que está llorando allá. Usted. Todo esto será comienzo de dolores. ¿Listo? Dice: los entregarán a todos y los odiarán por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de su fe. ¿Sabe? Esto a mí me tuerce el corazón muchas veces. Porque guerras y rumores de guerras hay, pestes, terremotos, hambruna por todas partes del mundo, pero muchos se apartarán de su fe. Hoy tengo que lamentablemente contarles que muchos se han apartado de la fe. Muchos que comenzaron a disfrutar la iglesia y uno se pone a pensar, le puedo abrir mi corazón. Muchas veces uno está queriendo edificar una iglesia saludable. Somos una iglesia que no es perfecta, pero intenta ser saludable. Una iglesia que intenta ser sana. Y aún así hay gente que pareciera no conectar y dice: yo me voy de la iglesia. Si tú te vas de la iglesia por causa de la gente, nunca entraste por causa de Jesús. Y recuerdo otra frase que compartí hace poco en un video: Lucifer tuvo el cielo y no le fue suficiente. Hay gente así.
que no están complacidos con nada. Y hay prioridades más grandes que estar preocupado porque si comiste carne de ratón o no comiste carne de ratón. Hay prioridades del reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Jesús siguió la conversación, dijo: muchos se apartarán de su fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y pensamos que eso pasa afuera, aún en las iglesias puede pasar. Dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Eso es una realidad. Padres matando a sus hijos, padres torturando, haciendo un montón de cosas, hijos matando a sus padres, un montón de cosas que vemos en nuestra sociedad. El amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. El que se mantenga firme hasta el final. Y entonces dice la palabra: el evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero son descripciones que el Señor nos enseñó. De hecho dice que a causa y por amor de los escogidos los días serían acortados. Jamás olvidaré que, teniendo claro esta palabra, cuando hubo un tsunami y terremoto en Japón, uno de los más fuertes en la historia del mundo, ese tsunami y ese terremoto fue tan fuerte que sacudió la tierra, de modo que el eje de la tierra se corrió. No lo digo yo, lo dijeron los medios internacionales más conocidos. El eje de la tierra se cortó, por lo tanto, el día terrestre ahora es más acelerado, ahora es más corto, ahora es más rápido. Y mientras el mundo se estaba enterando de esa evidencia, en este libro que muchos consideran obsoleto, ya decía que a causa de los elegidos, los días serían acortados. Por eso el día se pasa tan rápido, ¿cierto? Quiere que el día se le pase lento, invite a su suegra a la casa. Ese día se pasa lento, pero del resto se pasa rápido. Confirmo que eso es verdad. Pero escucha esto, ya para ir cerrando. Preguntas como lo que sucedió ayer. Hay gente que me bombardea en mis redes sociales preguntando: ay, ¿qué pensamiento hay? Mire, yo solo le puedo decir esto. A veces el mundo, que podemos decir son unos burros por todo lo que pueden, que sí, el mundo en sí, porque nosotros nos dice: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Recuerdan el chiste de la abuelita que fue a una vigilia? ¿Recuerdan? Y estaba predicando y el pastor y empezó a predicar: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, aleluya. Usa la manga larga, ramo, vela la papaya, así. Y predica: aleluya, estamos. Y la abuelita quedó convencida, el pastor se extendió, porque cuando el pastor dice: alguien me regala 5 minuticos, levante la mano que me regalan 5 minuticos, levantaron todo, entonces decía 5, 10, 15, 20, 30, 45, sí. Y el pastor se extendió, y cuando la abuelita fue camino a casa, eran las 2 de la mañana, no tenía plata para irse en bus, no habían buses, no había carro, y la abuelita se apoyó su chamarra, el frío le pegaba, y ella va de camino así, y saltan 2 tipos así, ¡tum!, de la nada. Chagual así es criminal, camiseta de Nacional, delincuente, sí. Entonces, y cuando saltan hacia donde la abuelita, le dicen: ¡ja! Abuelita, ¿no le da miedo caminar tan sola a estas horas? Y ella le dice: no, mi hijo, yo ya no soy de este mundo, sí. Se dice que nunca volvieron a robar, nadie los ha localizado, nunca volvieron a saber de ellos, porque vale la pena entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que hoy quizás tú tienes que entender que lo que está sucediendo es el conflicto que abre una entrada a un hombre que muchos conocen o han escuchado hablar del anticristo, ¿verdad? Eso suena así como escatológico. Pero el anticristo tiene un plan, y es destruir la familia, destruir Israel y destruir la iglesia. Es la estrategia del anticristo: destruir la familia, destruir Israel y destruir la iglesia. Sé que mañana vas a encontrar a nuestra ciudad algunos que no tienen ni por qué idea, con banderas de otros países, tratando de decir lo que no entienden. Y no me interesa hoy que tú lo puedas entender en una breve conferencia o predicación que estoy haciendo en esta hora. Pero me interesa es recordarte lo que dice el libro de los Salmos: oren por la paz de Jerusalén, que sean prosperados todos los que aman esta ciudad. Es nuestra responsabilidad, porque la Biblia nos está enseñando: oremos por la paz de Jerusalén.
Y ayer, en medio de todo este caos, todo el mundo hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que Putin se puso a pelear con Trump y Trump le sacó el Putin a Putin. Entonces, en medio de esa pelea, Israel sacó su avión más poderoso, llamado el juicio final. Eso no te lo estoy inventando. Sé que estás con cara de, ¿ya salió la serie? Sí. ¿Qué serie es? Está aquí en la Biblia. Y el spoiler es que Jesús ganó y el diablo perdió. Ese es el spoiler. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios mientras te pones en pie? Y entonces Jesús culmina diciendo lo siguiente en Mateo 24, verso 32 al 35. Dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. ¿Sabes? Un día muchos de nosotros subestimamos a los burros, porque ese burro de Balaán estaba viendo algo que el hombre de Dios no estaba viendo. De hecho, en la entrada triunfal, cuando Jesús entra a Jerusalén, dice que manda a sus discípulos a robarse, pero no digo que robarse, vayan y tomen prestado 2 burritos. Había una burrita y había un burrito. Y dice: vayan, tomen los prestados, los van a encontrar en tal lugar. Cuando el dueño del lugar les pregunta: ¿qué hacen? Dígales: el Señor los necesita, pero Él los devolverá. Y entonces así sucede, dice la palabra, tal cual el Señor lo dijo. Y se llevaron los burritos a donde estaba Jesús. Y dice Mateo 21, verso 5: díganle a la gente de Jerusalén: mire, ahí viene el rey, el que es humilde, viene montado en un humilde burrito. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces nosotros subestimamos a un burro, pero la burra vio lo que el hombre de Dios no estaba viendo. Un humilde burro tuvo en sus lomos, en sus costados, en su espalda, tuvo al gran Salvador, al Rey del universo, montado en un humilde burrito. Dice otro evangelio, dice que era un burrito que nadie más lo había montado. Nunca subestimes un burro. Líderes, personas que sirven en la plataforma, lo dije a las 8 de la mañana. Nunca se nos olvide. Yo salgo de predicar mensajes un domingo y la gente: qué buen mensaje, pastor, ese mensaje estuvo brillante, ese mensaje estuvo bueno. Y yo tengo que reconocer que yo solo soy el burro sobre el cual Él se sube, y a Él le pertenece toda gloria, a Él le pertenece toda honra. Nunca subestimes un burro. Sansón mató 1000 hombres con una quijada de burro. 1000 hombres con una quijada de burro. Imagínate lo que puede hacer con un burro entero. Imagínense yo siendo un burro entero, ¿qué puede hacer? Si con una quijada mató 1000 burros, 1000 hombres, perdón, 1000 hombres. ¿Qué puede hacer? Era para que están atentos, ¿no? ¿Qué puede hacer con un burro entero? Pero ¿sabes? Él hizo su entrada triunfal a Jerusalén montado en un humilde burrito. Pero dice Apocalipsis 19:11, dice: y cuando yo termine de leer esto, vamos a recordar por qué la Biblia dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Porque es que nuestro Señor, aunque vino en un humilde burro entrando por Jerusalén, Él vino como cordero, reinará como león, volverá como león. Pero mira lo que dice: entonces vi al cielo abierto, y allí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Sus ojos parecían como llamas de fuego. Llevaba muchas coronas en su cabeza y tenía escrito un nombre que solo él conocía. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era el Mensaje de Dios. Dice: los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían montados en sus caballos blancos. De su boca salía una espada afilada que representaba el mensaje del poderoso. Con su espada conquistará
llevará a todos los países, los gobernará con fuerza y él mismo exprimirá las uvas para sacar el vino que representa el terrible enojo de Dios Todopoderoso. Iglesia, escucha esto: en su manto, sobre su muslo, lleva tatuado, lleva escrito: el Rey más poderoso de todo el universo. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, y a Él sea toda la gloria. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este mensaje te haya servido y sea para edificación en tu vida. Nos vemos en una próxima ocasión.